¿Qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a nada más esperar que se inicie la transmisión para que nos mandes la liga, por favor, para poderla compartir. Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para este mecanismo para la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es un honor poder contar con la presencia de todos ustedes, amigos, de los medios de comunicación, del ámbito de la literatura, de nuestros compañeros periodistas, porque en el marco de los festejos de la libertad de expresión de este 2026, pues esta participación del mecanismo es muy importante. Una de las obligaciones que tiene este mecanismo es poder dotar de documentos que hayan generado la historia de Durango y que las podamos tener a disposición de quienes quieran consultarlo. El día de hoy tenemos un libro que, a decir de especialistas a nivel nacional, es el único en su clase. No otros estados han hecho esta investigación que tuvo más de 2 años y medio para poderla lograr y rescatar de los archivos cómo se defendió la libertad de expresión en diferentes tribunales. Y es por eso que para nosotros el mecanismo es muy importante que estén con ustedes y dar a la luz este libro. A nombre de la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, titular de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues les agradecemos su asistencia. Y bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecer la presencia pues, de algunos de los miembros del comité organizador de los 2026, como es la presencia de Ismael Revilla. Qué bueno que estás con nosotros, que hoy iniciamos una serie de actividades no solo culturales, sino también deportivas y de convivencia. Así como también, bueno, pues agradezco la presencia del ingeniero Emiliano Hernández Camargo, escritor, cronista y buen amigo. Gracias por estar con nosotros aquí en la. No sin antes, pues, reconocer la presencia de la señora Blanca Estela Castro, que nos hace el favor de acompañarnos. Bienvenida. Y en ella saludo a todos los que en esta ocasión nos acompañan en esta presentación de periodismo durangueño e implicaciones legales, esta presentación del libro. Y bueno, pues antes de iniciar lo que es el protocolo, vayamos a ver este pequeño video como intro, como tráiler de este libro. Si gusta, vamos a correrlo, y a nuestros amigos que están en las redes sociales les agradecemos mucho que estén siguiéndonos en estos momentos. Vayamos pues a ver este video. Ok, se está conectando lo que es la transmisión de este video. Dejen comentarles que este libro tiene la característica, bueno, ahí vamos bueno, mientras se hace la conexión, ahí ya nuestra compañera, la licenciada Dani, está haciendo los ajustes. Este libro tiene la peculiaridad que es el rescate de los juicios que se llevaron a cabo en el siglo XX. Esto es relevante porque se hizo un trabajo muy exhaustivo y que el día de hoy, bueno, pues se estará exponiendo a todos ustedes, amigos y compañeros de los medios, directores de medios, así como también personalidades del ámbito académico como de la literatura. Así es que vayamos pues a ¿sí lo tenemos por ahí conectado? Bueno, entonces, bueno, pasamos al siguiente punto. Es para nosotros muy importante agradecer que haya hecho un espacio en la agenda al el ingeniero Mojica, un periodista, un funcionario, un líder en Durango con una organización donde todos los sectores están presentes, sea quien tenga a cargo lo que es la presentación del contenido de este libro, por lo cual agradezco que hayas hecho un espacio y estés con nosotros aquí en la comisión. Bienvenido, y el micrófono es todo tuyo. Sí, bueno, pues muy buenos días primero a todos ustedes, y pues para mí es un honor
hacer la presentación de este libro, esta obra, que como dijo aquí Nacho, le llevó, pero fue 2 años de redacción, pero fueron 7 de información, porque cuando lo lee uno, yo me quedé pensando el tiempo que llevó a cabo para investigar en archivos, en muchos lados, y llegar a una conclusión de cada caso que aquí se presenta. Entonces, pues para mí es un honor presentar esta obra de Sergio Sánchez Carrasco, que entre toda su trayectoria, pues obviamente yo lo ubico cuando participó mucho en Estéreo Tecnológico con nuestro amigo, en paz descanse, Jorge Herrera. Un saludo, Blanquita, que aquí está también. Y pues ahí lo ubico y pues lo felicito por ese gran esfuerzo y más en esta semana que se conmemora la libertad de expresión. Y desde luego, si me permiten, en la persona de Paulino Córdoba, subsecretario de Gobierno, y Emiliano Hernández, pues les doy un saludo a todos los que están aquí presentes. La lucha por la libertad de expresión es la defensa del derecho humano a buscar, recibir y difundir ideas y enfrentar la censura o represalias. Es un pilar indispensable para la democracia, la rendición de cuentas y el progreso social. Cuando pensamos en la lucha por la libertad de expresión en Durango, hay un nombre que surge de inmediato, Francisco Zarco. Su legado es tan grande que pareciera ocupar por sí solo todo el espacio de nuestra memoria histórica. Pero este libro nos invita a formular una pregunta quizás incómoda, pero muy necesaria. ¿Fue Zarco el único periodista duranguense que enfrentó persecución, censura y procesos judiciales por ejercer su profesión? La respuesta es no. Y precisamente ahí radica el enorme valor de esta obra, gracias, como ya lo mencioné, a una rigurosa investigación realizada por Sergio Sánchez Carrasco en varias partes, en el Archivo Histórico del Estado de Durango, en la hemeroteca de la Torre de Colecciones Antiguas, por mencionar algunas. Y salen a la luz historias que permanecieron ocultas durante décadas, historias de periodistas que no aparecen en libros de texto, cuyos nombres no alcanzaron desde luego la fama de Francisco Zarco, pero que tuvieron el mismo valor para defender un derecho esencial, el derecho de informar. El autor reconstruye una serie de extraordinarias batallas jurídicas ocurridas durante el siglo XX, particularmente en la década de 1920. Diversos reporteros locales enfrentaron a gobernantes y a grupos de poder por el simple hecho de ejercer su labor periodística. No fueron enfrentamientos menores. Algunos de estos casos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo más sorprendente es que los periodistas ganaron los juicios. Cada expediente, cada nota periodística y cada resolución judicial recuperada por el autor nos demuestra que la defensa de la libertad de expresión no es una historia ajena ni lejana. También se escribió en Durango y tuvo protagonistas que merecen ser recordados. Esta obra es inédita por 2 razones fundamentales. La primera, porque rompe el olvido, rescata del silencio a hombres y mujeres que pagaron un precio muy alto por informar y cuya memoria había quedado sepultada por el paso del tiempo. La segunda, porque constituye el primer recuento sistemático de las consecuencias jurídicas del ejercicio periodístico en Durango durante el siglo XX, sustentado en documentos, en entrevistas, en periódicos y pruebas materiales de esa época. Este libro, en esencia, es una colección de hazañas cívicas, una obra que pudo concretarse gracias
al impulso del periodista José Ignacio Mendívil, que fue mucho de los impulsores, y desde luego el respaldo institucional de la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango. Sin embargo, esta publicación no solo mira hacia el pasado, también nos obliga a reflexionar sobre el presente. La libertad de expresión es uno de los pilares de toda democracia. Los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución garantizan la libre manifestación de las ideas, el acceso a la información y el derecho de expresarse libremente. Pero estos hechos han tenido que defenderse una y otra vez. Las cifras son contundentes. México ha sido considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entre los años 2000 y 2019 fueron asesinados más de 153 periodistas. A nivel mundial, la UNESCO documentó centenares de asesinatos de comunicadores, una parte importante de ellos en América Latina. La situación de quienes defienden los derechos humanos tampoco ha sido distinta. Las agresiones y homicidios contra activistas, contra periodistas, continúan siendo una realidad muy preocupante. Por ello surgieron mecanismos de protección tanto a nivel federal como estatal. En Durango, la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos representa un paso significativo, más aún porque el modelo duranguense es considerado innovador en el país al estar adscrito a un organismo autónomo de derechos humanos y no depender directamente del Poder Ejecutivo. Esta característica busca garantizar una mayor autonomía, una mayor imparcialidad y capacidad de actuación para proteger la vida, la libertad y la seguridad quienes ejercen esas actividades fundamentales para toda democracia. Y justamente aquí donde el pasado y el presente se encuentran. Los periodistas que aparecen en estas páginas de este libro defendieron con toda valentía derechos que hoy seguimos considerando indispensables. Sus luchas no fueron en vano. Gracias a ellas entendemos que la libertad de expresión no es una concesión del poder, es una conquista ciudadana, es una conquista que debe protegerse permanentemente. Por eso, este libro es mucho más que una investigación histórica, es un acto de memoria, es un reconocimiento a quienes se atrevieron a decir la verdad. Y aquí hago un paréntesis, cuando lee uno el libro, que yo desconocía aquel editorial que presentó Daniel Ramos Nava, el entonces director del Sol de Durango, en 1982, denominado La gente habla. Vale la pena leerlo, y muchos de estos preguntas quizás tengan mucha actualidad en este momento. También habla de Salvador Nava Rodríguez, fundador y director de La Voz de Durango, en 1956. Es también un recordatorio de que ninguna democracia puede ser plena cuando se pretende silenciar las voces críticas, porque al final, como demuestra esta obra, la valentía periodística en Durango tiene mucha historia, y esa historia merece ser contada. Este libro no reúne todos los casos que existieron, pero sí aquellos donde fue posible encontrar la prueba irrefutable de que hubo periodistas que defendieron la verdad con la ley en la mano. Una obra que rescata del polvo, quizás del olvido, a quienes comprendieron que informar no era solamente un oficio, sino un compromiso con la libertad de expresión. Finalmente, los nombres pueden haber sido olvidados por el tiempo, pero sus actos van a seguir permanente. Y mientras exista alguien dispuesto a contar su historia, la libertad de expresión
seguirá teniendo memoria. Muchas gracias. Ahora escucharemos, pues, prácticamente el trabajo, las anécdotas, todo lo que sucedió en este libro escrito por Sergio Sánchez Carrasco, por lo cual te agradezco mucho que tengas a bien compartir estas anécdotas de este libro. Sí, gracias. Buenos días a todos. Gracias por tomarse tiempo y acompañarnos y estar aquí platicando un ratito sobre este libro. Y si me paso de tiempo, por favor, córtenme porque como locutor me sigo derecho. Ingeniero Mujica, gracias por aceptar comentarlo. Y ahorita, si usted no tiene inconveniente que platiquemos y estemos peloteando sobre algunos de los casos, sobre todo usted como director de un periódico. Primero voy a hacer una entrada, pero mientras tanto, ingeniero Mujica, usted como director de periódico, que ahorita nos comente que, por favor, qué fue lo que más le atrajo de este caso que usted comenta de Daniel Ramos Nava, que para ello así rápido les comento que originalmente yo no lo iba a poner, pero me dice Nacho Mendívil, para quienes conozcan a Nacho Mendívil. Le digo, oye, es que aquí no hay cuestión jurídica, ¿cómo lo vamos a acomodar? Dice, tú búscale, por ahí debe de salir algo. Digo, no, pero es que ya revisé el periodo. No, 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 pues búscale bien, ahí va a salir, chécalo, chécalo. Ah, ahí voy, pues. Y no, efectivamente sí salió contenido jurídico de derecho parlamentario que no es muy común, que los abogados por lo general lo pasan de largo, pero que es interesante, y ahí va en el libro. Ahora sí me voy sobre cómo surgió rápidamente la idea, el proyecto de este libro, y para lo cual tiene orígenes muy remotos, y empezando por Durango y la durangolatría. Eso yo lo aprendí del ingeniero Jorge Herrera Delgado, en paz descanse, el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, aquí presente, el licenciado Javier Guerrero, cronista de la ciudad, aquí presente también. Entonces, ¿cómo posicionar a Durango a nivel nacional? Ya lo pudimos hacer con algunos de mis libros previos, que fue el de Dolores del Río en Durango, qué hizo, qué dijo, dónde estuvo, que incluso obra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos les llamó la atención y allá está. El de Alberto M. Alvarado nos invitaron del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes, a presentarlo y ahí estuvimos también. Y ahorita con por lo que me comenta Nacho Mendívil, que también llamó la atención del representante de la ONU. Entonces yo creo que ese trabajo, no porque yo lo haya hecho, sino porque es algo que se merece reconocer a los periodistas que trabajaron e hicieron unas labores muy importantes de seguir reconociendo este trabajo y que sirva como ejemplo e inspiración para las futuras generaciones. Ahora sí, ya me voy en lo concreto, ¿cómo fue que se desarrolló? Bueno, yo considero mi segunda casa, tengo por ahí otros dos hogares, que es el Archivo Histórico del Estado, que aquí está el licenciado Benito Castro, y le agradezco todas las facilidades que siempre me da para revisar la documentación que está ahí, y también al licenciado Ciseñas de la Torre de Colecciones Antiguas, que también me da por ahí todo el acceso para que podamos revisar la papelería. Bueno, estando en el Archivo Histórico, por ahí me encontré un amparo de 1921 en el único juzgado de distrito que había en Durango. Y yo como locutor, pues cuando ando revisando también me llama la atención, pues que cine, televisión, etcétera. Entonces, como este era de un periodista que lo metieron al bote, pues claro que me llamó la atención y se amparó y toda la cosa. Dije, "Ay, a ver cómo estuvo el chisme, ¿no?" Ya lo revisé y está muy interesante. Pero después, en una de las cientos de cajas que revisé, porque hagan de cuenta que ese archivo de justicia del siglo XX son como 300 cajas más o menos, ¿no, licenciado? Nada más que me dice el licenciado cuando fui. Mira, licenciado, adelante, tú puedes revisar. Pero esta sección todavía no está catalogada, es decir, no sabemos a ciencia cierta qué hay. No porque ellos no quieran, esto ya lo estoy diciendo yo, ¿eh? No porque ellos no quieran, tienen personal capacitado y muy comprometido con su trabajo, sin embargo, no tienen el presupuesto y el personal suficiente para desahogar todo. Ahora sí, regreso. Me dice el licenciado, pásale adelante. No hagan de cuenta que era algo inmenso. Entonces, unos casos estaban, por decir algo, en la caja 10 y la otra en la caja 152, en la otra caja 290 y tantos. Entonces los estuve recopilando todos
Y ya me dijeron, mira, vamos a ponerlos en una sola caja. Por si alguien quiere volver a revisarlos, ya llegué directo ahí. Ok, pues ahí fue donde me tardé como 7 años revisando cajas y toda la cuestión. Y luego después descansaba un rato, regresaba, etcétera. Y ya después, en la torre de colecciones antiguas, encontré periódicos que hablaban de esos amparos o de esos casos legales. Entonces, empezó la tarea de cotejar los datos para que efectivamente todo coincidiera. Y al final surgieron 11 casos, todos documentados. Ahí estoy poniendo el número de expedientes, si fue en un juzgado de distrito, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí hay sentencias muy interesantes. Metí solicitudes de acceso a la información pública a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara de Diputados Federal, y me contestaron, así es que ahí va todo. Y entonces, ahora sí regreso con Daniel Ramos Nava. ¿Por qué me dijo Nacho Mendívil que lo pusiera? Él me platicó que en su momento fue un caso impactante porque implicó que se removiera a un secretario de Estado y también a un director de comunicación social del estado de Durango. Ya después se tranquilizaron las aguas y estuvo todo bien. Pero fíjense, al grado de que cuando yo platiqué con don Daniel Ramos Nava, el autor de este editorial y que era director del periódico El Sol de Durango, ya habían pasado como 40 años más o menos. Y le pregunté, oiga, licenciado, pues ¿cómo estuvo aquí? Dice, no, espérate. No, 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 aquí no lo platicamos allá. Todavía traía, después de 40 años, pues el sosiego, ¿no? La cuestión de que había dado por ahí un aguijonazo muy certero. Pero fue un trabajo excepcional. Yo por lo general procuro poner transcripciones textuales lo más que se pueda para que la gente vea directamente lo que dijo el periodista o lo que dijo el juez. Porque si lo escribo yo redactado, sintetizado, obviamente que ya va ahí un filtro mío y le pongo. Y a veces soy medio irónico y va plasmado, pero eso no es lo objetivo. Entonces, procuro hacer redacciones textuales para que cada quien sopese. Y entonces, ahora sí pasaría con el ingeniero Mojica para que nos dé su opinión así muy general como director de periódico, que nos comparta cómo vio ese artículo de ese otro director de periódico. Bueno, a mí me llamó la atención porque ahorita les voy a decir brevemente algunas de las preguntas que en aquel editorial sacó Ramos Nava y que para mí pues no es extraño porque yo he tenido la fortuna de estar como servidor público. Yo no sé por qué dicen funcionarios, somos servidores públicos, no existe la palabra funcionario, pero así siempre tratamos, somos servidores públicos y he tenido la fortuna de estar en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces a uno cuenta justamente, y más en Durango, que seguimos siendo pues una ciudad, pero también un estado pues no tan grande, nos damos cuenta perfectamente de lo que está sucediendo, que no queramos oír es diferente. Y eso se menciona en los cafés, se menciona en los corridos en la gente donde se reúne, que insisto, seguimos oyendo, escuchando gente que opina y que opina con fundamento y hay que tener como funcionario oídos a ver qué es lo que se está diciendo. Pues eso me llamó la atención. Y en aquel editorial que saca Daniel Ramos Nava, pues el mismo encabezado del editorial habla de lo que se trata. La gente habla. Pero bueno, el editorial está un poco extenso, pero quizás es parte de lo que él escuchaba en los cafés, en los grupos de amigos, en los grupos sociales, y aquí lo menciona. Y sacó ese editorial haciendo quizás pues más que una pregunta, decía que lo que la gente decía. Menciona algunos, dice, la gente habla y habla con un aire de inquietud sobre cosas que están sucediendo en Durango y muchas de las cuales no se les encuentra explicación. La gente habla que la obra del entubamiento de Acequia Grande en aquel entonces es un negocio cuyo costo se ha inflado exageradamente y que por tal razones Banobras no quiere darle el financiamiento. La gente habla que el encargado en ese entonces de Banobras, Paco, tú sí conoces más o menos, me imagino, pero la gente hablaba, ¿no? De eso.
La gente habla que el entonces encargado de Banobras pedía un moche o una mordida de 20% a contratistas con el pretexto que es una obra de Banobras. La gente habla que el secretario de Obras Públicas y el secretario particular del gobernador están construyendo fastuosas residencias fuera de todo proporción en relación a lo que ganan en sus encargos. La gente habla que la casa que se construye en un gran terreno frente a la Escuela de Leyes y está a cargo del director de catastro es propiedad del tesorero del Estado o será del gobernador. La gente habla también de que, bueno, habla de las participaciones que decía el tesorería general que no te dé dinero ni para pagar lo más urgente porque no han llegado las partidas de México y la Secretaría de Programación y Presupuesto se niega a enviarlas porque es un presupuesto del Estado de 5,000 millones en aquel entonces, pero que no mencionaba que se incluían 2,500 millones de apoyo del gobierno federal. Y así nos vamos. Habla como de 20. La gente habla de pugnas feroces entre grupos de funcionarios y se señala como ejemplo de la disputa interna entre la Secretaría de Obras Públicas y la Tesorería por el manejo de los programas de construcción. Bueno, así habla. Entonces, me llamó la atención porque, pues, en algunos casos es vigente muchas de las cosas que están pasando. Entonces, eso me llamó la atención y está hablando de ¿cuántos años? 40. 40 años está hablando de este editorial. Y eso me llamó mucho la atención, la verdad, de Daniel Ramón Nava. Y también hablaba, por cierto, en este editorial, siendo diputados, aquí lo menciona, Máximo Gamis Parral, hizo un escrito dirigido al gobernador, donde fundamentaba jurídicamente la importancia, en este caso, de este editorial. Y aquí menciona también, pues aquí, que pues no le resultó muy fácil para él como diputado. Esta carta recibió muchos reproches en aquel entonces, ¿no? Del Ejecutivo. Pues eso me llamó la atención, pero yo creo que aquí habrá que reflexionar sobre este cuestionario, diría yo, de preguntas. ¿Qué es lo que se escucha en Durango? Y no se debe tener oídos sordos ante lo que se escucha en las calles, en los cafés. Creo que esa es la reflexión que me deja a mí, que pues la gente tiene razón finalmente. Hablan a veces que son chismes, pues también puede haber eso, pero creo que aquí lo más importante es dar la atención debida, independientemente que sea un rumor o un chisme, sí debe ponerse atención por parte de las autoridades y en su momento clarificar si existe alguna duda entre la sociedad. Eso puede ser mi comentario, que es una de las cosas que también me llamó la atención. Gracias, ingeniero. Sobre ese caso, comentar cuando vi el editorial del doctor Máximo Gamis Parral, una eminencia del derecho aquí en Durango, cuando estuve empezando a leer sus bases jurídicas, hagan de cuenta que es 2 páginas completitas del periódico. Y luego empieza a explicar que la antigua Grecia y que la antigua Roma y la Revolución Francesa, eso que tiene que ver con Durango en la actualidad. O sea, sí, está bien, pero no es para tanto. O sea, ahí le pongo en el libro incluso al más puro estilo de los abogados, citando a Andrés Serra Rojas y a quién sabe quién, pero para la vida práctica del periodista y del ciudadano común, pues no era como que muy útil, ¿no? Después hizo otra aportación, pero política, esa me gustó más. Pero bueno, esa es una opinión personal, ya cuando ustedes lo lean, espero que haya oportunidad de que me platiquen qué les pareció. Yo voy a platicar de otros 2 casos que en lo particular me gustaron bastante. Uno fue el del juez incorruptible, un juez durangueño que estuvo trabajando a mediados del siglo XX en la Ciudad de México, se llamaba Carlos Espeleta Torrijos. De hecho, él resolvió 2 casos muy importantes de derecho penal allá en Ciudad de México, el de Goyo Cárdenas, un asesino en serie, y el de unos artistas. Y se vino acá a Durango de procurador de justicia y eso le causó conflicto. Sin embargo,
su prestigio como jurista, no, hombre, adquirió estatura legendaria y todo el mundo le rendía pleitesía y que gran maestro del derecho, virtuoso. Quizás le encontré ahí un esqueleto en el closet, ¿no? Pero eso fue un pleito que se derivado, válgame la redundancia, en el Sol de Durango. Ellos fueron los que le encontraron por ahí que estaba actuando mal allá en México y que eso repercutió acá en Durango. La cuestión fue que como el Sol de Durango pertenece a una cadena nacional, lo apoyaron a nivel nacional al Sol de Durango y la noticia se hizo pues a nivel país muy famosa. Ese es un caso. Y el otro es el de el general Gabriel Gavira, que fue el que derribó el templo de San Francisco, derribó también por ahí muchas edificaciones del centro de la ciudad. Bueno, él se sintió agredido por una nota periodística, metió al bote al periodista y ya después lo defendió un licenciado que se llamaba Joaquín Moreno, que él es, por lo que yo pude ver, un gran abogado, pero que además era periodista. Ya después pude ver ahí que el gobernador de entonces, que era J. Agustín Castro, un gobernador militar, él le embargó su prensa, su imprenta a Joaquín Moreno, porque además de ser abogado era periodista. Se la embargó, pero después metió el proceso judicial y la recuperó. Pero por el año, esto ya no lo seguí investigando porque pues se iba por otros vertederos. Por el año, casi estoy seguro que derivado de esa acción, Joaquín Moreno, junto con otro señor Juan Bels, se fueron a Torreón a fundar el Siglo de Torreón. Es decir, allá encontraron mejores posibilidades para ejercer el periodismo. Entonces, qué lástima, ¿no? Pero aquí está el antecedente. Ojalá después haya oportunidad de ahondar un poco más. Y también porque me llama el señor Joaquín Moreno la atención desde el ámbito jurídico. Bueno, es que él fue el secretario general de gobierno con el gobernador Domingo Arrieta, o sea, le tocó un periodo interesante y convulso de nuestro estado y de nuestro país, pero además también fue el abogado defensor de algunas instituciones del gobierno en la desaparición de poderes de 1931. Es decir, que era un abogado muy filoso, pues, y por ahí tengo algunos expedientes que encontré de él donde estuvo litigándolos, que a lo mejor eso después también da para otra investigación. Sin embargo, lo jurídico, pues como que no es de acceso a toda la gente, ¿no? Los abogados tienen una forma muy particular de trabajar. Y no voy a decir más porque si no me puede caer un rayo por hablar mal de mi gremio. Pero es diferente, no es para todo el público. No es que un ciudadano llegue y diga, vamos a ver cómo se resuelve este amparo o este recurso de inconformidad. No, la gente anda en otras cosas. Pero el periodismo sí. Yo creo que este sí llama más la atención, es más llamativo y esperemos que sea de su agrado. Dejo a un lado los casos y voy a platicar un poquito sobre cómo se materializó el libro. Ya cuando estuvimos platicando, Nacho Mendívil y yo, él me decía, bueno, si tú me vas a traer casos que sean con pruebas fehacientes, algo demostrable, no me vayas a traer ahí rumores o chismes, porque pues, no, eso no vale la pena. Le dije, no, sí están unos amparos, sí que esto y que el otro. Ya lo leyó, me dijo, oye, no, sí vale la pena, vamos a hacerlo, adelante. Ya cuando quedó terminado lo que venía siendo los casos de los libros y lo jurídico, más las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que aquí van transcritas en el libro, porque yo creo que son muy valiosas, me dijo Nacho Mendívil, oye, pero métele contenido multimedia, luz, color, sonido. Le dije, oye, no, pero es que eso implica más trabajo. Yo ya, ya cumplí. Me dijo, no, méteselo, mira, va a quedar suave, que esto, que lo otro. Bueno, órale, pues, vamos a hacerlo. Porque le había gustado el trabajo previo que se hizo en el de Dolores del Río y en el de Estéreo Tecnológico, que era audio y mapas. Ok, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ponemos? Entonces se me ocurrió que una opción pudiera ser juntar a un abogado, en este caso fue abogada, una abogada y un periodista, pero que anden ahí en el campo de batalla. Por ejemplo, periodista que ande en la calle reporteando, investigando, platicando con la gente. Y la abogada que anda en los tribunales litigando, porque ellos sí conocen de raíz la problemática.
no es tanto de que, pues sí, yo investigué en un libro y le di cuenta. No, no, no. Ellos sí lo conocen a fondo. Entonces, platicamos con ellos, nos dieron su punto de vista sobre el libro y va como contenido multimedia. Es un código QR, ustedes lo pueden leer y ya checan por ahí las entrevistas. Duran aproximadamente 40 minutos, que nos hizo el favor de producir la licenciada Dani. Muchas gracias, que le quedó excelente, impecable. Eso es por un lado. Por el otro, y Nacho Mendívil quería una radionovela. Le dije, no, no, la radionovela, olvídate, la producción se lleva mucho tiempo y no, 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 para que quede bien, ¿verdad? No como lo hacen ahora en unas casas productoras que profesionales que dicen, oye, mándame un audio así asado. Sí, voy y te grabo un micrófono y todo. Dicen, no, mándamelo por WhatsApp. ¿Qué calidad? O sea, a lo mejor sí se escucha, pero la calidad inconscientemente del audio, la calidad del audio se refleja inconscientemente en la cabeza. Entonces, ahí está, por ejemplo, algo que he platicado mucho con el maestro Victorino aquí presente, que él es músico y sabe de la cuestión de audio. Filosofamos en relación a que muchas estaciones de radio o mucha gente escucha canciones en MP3, que es la peor calidad de audio posible que hay. Entonces es como estar viendo una fotografía pixeleada. Entonces es horrible. Entonces, no, el audio tenía que quedar bien. Y luego una radionovela, no, olvídense, se iba a tardar mucho. Le dije, mira, ahí tengo unos casos de periodistas, no de investigación, sino que fueron personas importantes, durangueños, que se fueron a trabajar a Chihuahua, a Monterrey, a Ciudad de México, y que allá les pasó algo. No hay expedientes, no hay nada más profundo, pero sí es una historia interesante. Por ejemplo, a uno de ellos lo metieron a la Castañeda, se volvió loco. Entonces, ahí reportaron en los periódicos qué había pasado con él. Le dije, oye, sí cabe como audio. Dice, no, pues adelante, mételo. Entonces son aproximadamente como 6, 7 noticias. El Zarquito, es decir, el busto de Francisco Zarco que está en el multifamiliar, pues ahí va también como noticia de radio. Cuándo se inauguró, quién estuvo ahí, qué se dijo. También se interpretaron algunas cancioncillas, etcétera. Luego, también hice un video, ese sí lo hice yo directamente, ahí sí quedó mal, ese sí es mi culpa directamente, junto con el audio, sobre la investigación que hice en los archivos, pero mi idea es que la gente ingresara conmigo para revisar las cajas y los periódicos. Entonces, amablemente, tanto el licenciado Ciseñas como el licenciado Benito me permitieron entrar ahí a sus instalaciones, me metí con la cámara, y entonces ahí nos acercamos, abrimos cajas, abrimos periódicos, vemos y toda esa cuestión. Es como si el lector me estuviera acompañando, vamos, en la investigación, ahí lo pueden ver también. Y por último, hay unos expedientes que están en caja sin número por cuestiones ahí de la misma organización interna de los acervos, pero por si son peras o son manzanas, mientras se define qué número les toca, dije, bueno, esos sí los voy a poner como imágenes en el libro para que la gente vea ahí directamente el expediente con los sellos, las firmas y todo, y lea la información así en crudo para que pueda ver qué dijo textualmente el funcionario, el contador, el gobernador, etcétera. Así es que de esa forma surgió el libro a grandes rasgos, que espero que sea de su agrado. Y a reserva de que haya algún otro comentario, alguna otra intervención, comentarles que Víctor Blanco, que es periodista, me hizo el favor de hacer el texto de contraportada del libro. Y entonces me gustó mucho una parte que dice ahí que no solamente estos reporteros, estos periodistas, no solamente es algo importante para su gremio el trabajo que ellos hicieron, sino que debería de ser de memoria cívica, que nosotros como ciudadanos conozcamos a esas personas que se arriesgaron para que la comunidad pudiera conocer qué es lo que estaba pasando, cómo estaba funcionando en ese tiempo el servicio público, bienvenida Liceda, el servicio público aquí en Durango. Entonces yo creo que sí vale la pena que en general lo conozcamos, todos los duranguenses. Y cierro con esta cita, miren, uno de los casos que le dediqué, de hecho, un capítulo aparte, fue de un periodista que se llamaba Alberto Martínez H.
Él fue el que litigó 5 veces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las 5 veces ganó. Le ganó al gobernador del estado, José Agustín Castro, general, y también al presidente municipal de Durango. A los dos les ganó. Entonces, pues ya al final de cuentas, debido a las presiones que ejercieron contra él, tuvo que cerrar su periódico y publicó por ahí una despedida, su testamento periodístico le puso. Y ya al final le pone algo así de que les dejo mi jardincito lleno de flores y espero que lo rieguen, no lo olviden. Es decir, aquí les dejo mi periódico, por favor ténganlo presente. Yo creo que con este libro le dimos una buena regada a ese jardincito de ese gran periodista que hizo mucho por su gremio y por su comunidad, y que esperemos que ese jardincito siga floreciendo para las futuras generaciones de periodistas, específicamente los durangueños. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestro autor. Y si hay alguien que quisiera intervenir, hacer alguna comentario o pregunta, con todo gusto. Con permiso. Muy buenos días. Pues no, yo a cuál de los dos saludar primero, porque los dos son muy importantes y con esto son personas que están poniendo en alto a Durango con cosas positivas, porque tenemos también muchos duranguenses que ponen en alto a Durango, pero con nefastidades, ¿verdad? Y tiene razón Jorge, mi amigo Jorge, ahorita de hablar de la función pública y de servir públicamente. Jurídicamente son válidas, pero algunas veces nos equivocamos y queriendo ser servidores públicos, somos servidores para nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que quiero felicitarlos, licenciado. A ti también, presentador Mojica, porque esto sí le va a dar, ya le dio, tú lo dijiste, licenciado, y yo estoy cierto de eso, porque yo leí tu libro antes de editarse. Y pues felicidades, Nacho, y a la presidenta de Derechos Humanos. Ahorita que comentaba Sergio Sánchez de por hombres de Durango, nacidos aquí, ¿verdad? Yo respeto a los periodistas, soy maestro rural, pero fui editorialista 20 años en El Sol de Durango, y yo me identifico mucho con la verdad, o sea, con los periodistas, ¿verdad? Son las únicas personas que generalmente dicen la verdad, otros la cambiamos. Y comentarle que a propósito de un duranguense, locutor también, por eso lo menciono, ¿verdad? Pedro de Lila perdón, me traicionó el subconsciente. Pedro de Lila Ispuro fue compositor, el compositor de la letra del corrido de Chihuahua, siendo duranguense, es el autor, ¿verdad? Entonces, pues así como de Lila Ispuro, así va a correr tu fama, licenciado. Felicidades, Jorge, gusto verte. A la señora Conchita, mucho gusto, de prohombres, como en su casa. Gracias, maestro. Sí. Muchas gracias, maestro. Sobre Pedro de Lille, nada más comentar rápido, pues como locutor luego me sale la vena. Él fue muy famoso en la XCDU, pero en sus tiempos de oro. Pedro de Lille fue el que le puso los apelativos, por ejemplo, a Pedro Vargas, el samurái de la canción y todas esas cuestiones. Por ahí en mi libro de Estéreo Tecnológico lo menciono, hago por ahí algunos comentarios sobre su trascendencia. Claro, ¿verdad? Era precisamente para darle renombre a esos durangueños que han dado fama a Durango a nivel nacional o internacional, pero esa es la idea, ¿no? Destacar sobre todo a esos que no han alcanzado la gloria como Zarco o algunos otros más. Gracias. Maestro, Sí. adelante. Sí. Muy buenos días. Primeramente, Sergio, decirle que nuevamente va a ser un hitazo este libro, como el de Dolores del Río. Tiene usted un tino excepcional para dar en el blanco, porque ya con lo que hemos estado escuchando, ya estamos saboreando estos casos emblemáticos que recordamos algunos. Yo leí ese artículo de don Daniel Ramos Nava y sí, fue un momento para este Durango siempre apático, siempre muy tranquilo en ese sentido,
pues es una voz diferente. Como hay voces ahorita diferentes en el periodismo, quiero decirlo, como la de Víctor Montenegro. Quiero decirlo porque son voces que están ahí llamando la atención. Muchas felicidades y habría que decir, si me permiten muy brevemente, ¿por qué don Daniel dice, la gente habla? Hay que ver que en esa frase está lo que se podía hacer. ¿Por qué no lo decía don Daniel directamente? Bueno, pues porque le iba a ir bastante mal. Pero si dice, la gente dice, yo no lo digo. Yo aquí estoy diciendo lo que la gente dice. Es decir, de pronto vemos que don Daniel buscó la forma de decir las cosas en un régimen autoritario, y que de alguna manera no permitía esas otras libertades. Habría que considerar, yo creo que don Daniel Ramos Nava siempre va a ser muy bien recordado por esa valentía, porque encontró esa manera. Y finalmente, ya que estamos en esta institución, quiero expresar una preocupación, porque tiene que ver con esto. Una de las fuentes principales de investigación para muchos de ustedes, y ustedes muy bien lo saben, es precisamente la hemeroteca de la biblioteca pública. Ese es uno de los bastiones, junto con el archivo y el municipal y el estatal. Pero ha ocurrido esto, y hay que decirlo. Movieron del primer piso de la torre 7,500 libros al segundo piso. Cuando se hizo el diseño con los especialistas de la UNAM, claramente quedó que los libros quedaban en un piso y los periódicos en el segundo, que son estos en los que ustedes consultan. Los libros y los periódicos tienen agentes de afectación diferente, de temperatura, de muchas cosas. Pero había otra razón que es muy preocupante. Si hubiera cualquier problema en ese edificio, era fácil del primer piso romper el cristal, que para eso se hizo de ese material, para sacar de inmediato los libros, rescatarlos, porque están en la puerta casi. En cambio, lo subieron al segundo piso, juntaron 7,500 libros antiguos con cientos de periódicos históricos. ¿Qué pasa ahí? Se hizo un apretujamiento, valga la expresión. Cualquier incidente que ojalá nunca ocurra va a ser un desastre. Va a ser imposible sacar los materiales porque es una trampa casi, porque es una escalera de caracol muy angosta y sería imposible en una emergencia hacer las cosas. Sin total conocimiento de cómo se manejan esos materiales, hicieron esos cambios. Debe haber una gran responsabilidad quienes tomaron esas decisiones sin consultar especialistas. Pero yo que fui director de esa institución casi por 20 años, créanme que todavía en las noches a veces me acuerdo y digo que no vaya a pasar algo, porque de ahí, Sergio, ¿cuántos libros no han salido de ahí? Todos los cronistas municipales vienen a dar a la hemeroteca. Si un día se pierde esa hemeroteca, que no tuvimos tampoco ni el recurso para digitalizarla, que urgiría, pues había que hacerlo. En todo caso, quise aprovechar, se me ha ocurrido en este momento decir que esos libros deben regresar a su recámara. Ese asunto de que por el turismo, para que se asome, no, ¿cuál turismo? Entonces, eso quería decirlo, sobre todo es una preocupación ya de ciudadano, porque no quiero que se vayan a perder esas cuestiones, ¿sí? Y que debe haber responsables, ya hay que señalarlos, ¿sí? Gracias, enhorabuena, ya lo disfrutaremos. Gracias, maestro, muy amable. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Adelante. Muchas gracias, licenciado Mojica. Sin duda es un libro muy interesante que, como se ha comentado, pone en alto el nombre de Durango en ese tema. Entonces,
ahí en la Torre de Colecciones Antiguas, ahora Biblioteca Pública de Colecciones Antiguas y Memoria Institucional. Doctor José de la Cruz Pacheco, estamos con la entera disposición de recibir a todos los investigadores como usted, que sin duda el material al que atinadamente el maestro Oscar le menciona una preocupación, está ahí para la disposición de todos, ¿verdad? Entonces, le comento, como lo hace mención el maestro Oscar de manera pública, el material está seguro y el material está a la disposición de todos ustedes, con la convicción de que tanto para la actual como las siguientes generaciones de Durango se podrán consultar los periódicos. En la torre contamos hasta 1975 hacia atrás, así como la extraordinaria colección de libros antiguos, que en su devenir, pues figuras importantes como el maestro Oscar han contribuido a su resguardo, y también les expresamos nuestro agradecimiento por tomar en cuenta ese acervo para poderlo, para poder enriquecer su libro, y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias por esto. No, al contrario, maestro, gracias. Sí. Sobre el acervo que hay en la torre, en la biblioteca ahora de colecciones antiguas, comentarles que ahí hay verdaderas joyas. El libro de Alberto M. Alvarado son artículos periodísticos que él escribió de su puña y letra y que llamaron la atención a nivel nacional, y ahí están, en ese acervo. El libro de Dolores del Río, también, gran parte de la información de ahí salió. En esa ocasión, bueno, no específicamente para esos libros. Lo que pasa es que yo traigo otra investigación que todavía no puedo concretar, pero para ello revisé todo el siglo XX, bueno, el siglo XIX y el siglo XX, todo lo que hay ahí en la Torre de Colecciones Antiguas. Entonces, por eso detecté muchos de los casos que vienen aquí, por eso los identifiqué. Pero hagan de cuenta que yo vi cómo fue creciendo la ciudad, cómo se desarrolló, qué pasó aquí, qué pasó allá, etcétera, etcétera. Y eso me ha servido para estar jalando cosas que finalmente se han convertido en libros. Pero todo eso proviene de los periódicos que están ahí y del acervo del archivo histórico también. Que a veces me encuentro cosas allá, me encontré cosas en el archivo y luego ya las cruzo con las de la hemeroteca. Pero ahí hay joyas que, insisto, por lo menos en mi caso, se han reconocido a nivel nacional o hasta internacional. Entonces, además, simplemente si un día tienen chance, nada más a ver qué pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, aquí en Durango, qué pasó, cómo lo recibieron, porque hubo un grupo de sindicalistas que fueron a declarar la guerra contra los nazis y ellos estuvieron en la Plaza de Armas y apoyando a México con todo y declarándole la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio. Bueno, total, hay cosas interesantes por ahí. Bueno, pues si no hay otra participación, quiero agradecer la presencia de Abraham, de la Secretaría General de Gobierno. Le hace extensiva el agradecimiento de que haya estado con nosotros el licenciado Paulino Córdoba en representación del ingeniero Héctor Vela Valenzuela, así como también Citlali. Muchas gracias, que viene en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, miembros del Mecanismo de Protección a Periodistas. Y quiero destacar la presencia del señor Arturo González Torres. Él es hermano de nuestro buen amigo Santiago González Torres, al cual le estamos ofreciendo estos pues festejos de la libertad de expresión. Muchas gracias porque nos estás acompañando. Y bueno, vamos a continuación a escuchar las palabras de la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la licenciada Berenice, que nos haga favor, a nombre de la doctora, emitir un mensaje. Muchas gracias, licenciado Ignacio. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos tener sala llena y que sea el derecho a la libertad de expresión el motivo que nos convoca en esta mañana. Reciban un saludo de la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien les comparto es una presidenta diferente, que vino a hacer las cosas diferente. Una muestra clara es que pues echó a andar el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, quien aprovecho para saludar a quienes han pues hecho que este mecanismo sea una realidad, los integrantes de las asociaciones
quienes trabajaron para que se creara una ley que protegiera los derechos de las personas que hacen un trabajo que se traduce en la materialización de un derecho humano que es muy necesario para poder construir un Estado de Derecho, que creo que todas y todos los que estamos aquí somos unos convencidos de que esa es una necesidad de todas las ciudadanas y ciudadanos. Y bueno, pues no me queda más que felicitar y reconocer el gran trabajo que se hizo en ese libro. Ya lo queremos leer, creo que a todos nos dejan, a todas y todas nos dejan esa inquietud por leerlo más, por adentrarnos en esas líneas. Es muy interesante, bueno, en lo personal, como licenciada en Derecho, el ver cómo mezclaron esa parte del derecho a la libertad de expresión con casos importantes, casos defendidos, promovidos por juristas importantes de Durango, y bueno, pues es una inquietud que nos llevamos. No quiero dejar pasar este momento sin saludar también al ingeniero Hernández Camargo. Bienvenido, esta es su casa. Yo lo ubico porque usted es promotor de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, quien pone al centro los derechos humanos como ahora los conocemos, derechos humanos, y hace unos años los conocíamos como garantías individuales. También reciban un saludo de la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, el presentador de este libro. Me ha pedido que le agradezca el tiempo que le dedicó para hoy expresarnos lo que nos ha compartido sobre el libro y dejarnos esta inquietud de conocerlo más. Y también, por supuesto, saludar con mucho gusto al autor del libro, el licenciado Sergio Sánchez Carrasco. Muchas gracias por confiar también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que sea la comisión quien haya publicado ese libro. Y finalmente, pues a todas y todos los que están aquí, agradecerles su presencia y el trabajo que cada uno de ustedes está realizando desde sus espacios para que los derechos humanos sean una realidad. Muchas gracias y bonita mañana. Y bueno, pues es así como llegamos al fin de este evento. Tenemos un refrigerio y aparte, si gustan que el autor les firme el libro, pues estamos para servirle y les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Que tengan buen día.